Palestina es el tema de conversación en todo el mundo, desde protestas en las calles hasta tensiones en los gobiernos. Pero, ¿qué sabemos realmente de Palestina? ¿Sabes qué significa ese nombre? El nombre de Palestina fue un invento del Imperio Romano, un arma para borrar la identidad del pueblo de Dios y marcar su tierra con el recuerdo de sus enemigos, los filisteos. Este vídeo no es una opinión política. En este canal solo hablamos de la única verdad que no cambia, la palabra de Dios. Y lo que pocos saben es que la historia de Palestina ya está escrita en la Biblia. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir lo que pocos se atreven a revelar. El verdadero papel de Palestina en el plan de Dios, desde su origen hasta su destino profético. En el año 70 después de Cristo, Roma destruyó Jerusalén. Miles de judíos fueron asesinados y la ciudad quedó en ruinas, pero el pueblo judío no desapareció. Durante más de 60 años siguieron viviendo en aldeas y manteniendo su fe hasta que llegó el emperador Adriano y quiso borrar la identidad del pueblo judío. Prohibió la circuncisión y en el mismo lugar donde había estado el templo de Dios, planeó levantar un templo dedicado a Júpiter Capitolino, el dios supremo de Roma. En medio de esa opresión y humillación surgió un líder, Bar Kokhba, que significaba hijo de la estrella, y muchos creyeron que él venía a cumplir la profecía. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Esto encendió la esperanza del pueblo, y en el año 132 después de Cristo, los judíos se levantaron en armas contra Roma y se hizo el milagro. Los judíos tuvieron un éxito inesperado. Lograron expulsar a los romanos de varias ciudades y durante casi 3 años recuperaron su tierra, pero Roma no iba a permitirlo. El emperador Adriano envió a su mejor general, Julio Severo, al frente de un ejército enorme. La represión fue brutal. Una a una las aldeas fueron destruidas, los campos fueron arrasados y murieron más de 500.000 de judíos. Y en el año 135 después de Cristo, la revuelta terminó en tragedia. Jerusalén fue devastada. Bar Kokhba murió en la última resistencia en Betar y con él se apagó la esperanza de libertad. Pero el emperador Adriano decidió dar el golpe definitivo. No le bastaba con haber derramado la sangre de cientos de miles de judíos. Quería borrar la memoria de Israel para siempre. Entonces, con un decreto imperial, cambió el nombre de Judea por Siria Palestina, un término tomado de Filistia, que significa la tierra de los filisteos, enemigos mortales de Israel en la Biblia. Era un golpe calculado y humillante. Roma no solo quería eliminar cualquier recuerdo del pueblo judío, quería que su tierra quedara marcada por el nombre de sus adversarios. Pero Adriano fue más allá. Sobre las ruinas de la ciudad santa, decidió fundar una ciudad romana llamada Aelia Capitolina, una referencia de su propio nombre, Publius Aelius Adrianus. Y lo más ofensivo, en el mismo lugar donde había estado el templo de Dios, Adriano levantó un templo dedicado a Júpiter Capitolino, el dios supremo de Roma. Las consecuencias fueron profundas. A los judíos se les prohibió entrar a Jerusalén bajo pena de muerte. Solo podían entrar un día al año para llorar en las ruinas del templo, lo que con el tiempo dio origen al Muro de los Lamentos. Miles fueron expulsados, vendidos como esclavos o dispersados por todo el imperio. Y el nombre Palestina comenzó a aparecer en documentos oficiales, mapas y crónicas, convirtiéndose en la forma en que el mundo recordaría esa tierra durante siglos. Así fue como el nombre Palestina nació, no como una simple etiqueta geográfica, sino como un arma del Imperio Romano para arrancar la identidad judía, borrar la memoria histórica de Israel y manchar su tierra con el recuerdo de sus enemigos. Para los judíos, lo más doloroso no fue perder la guerra, sino perder el nombre de su tierra. El nombre Judea provenía de la tribu de Judá, de donde descendían los reyes de Israel.
el linaje de David y según la profecía, de donde algún día llegaría el Mesías. Judea era más que un nombre, era la memoria del pacto eterno de Dios con su pueblo. Roma lo sabía, y por eso no solo borró ese nombre del mapa para humillar al pueblo judío, buscó el nombre de sus antiguos y extintos enemigos, los filisteos, y renombró la tierra Siria-Palestina, donde Siria era solo la denominación de la provincia a la que pertenecía. El mensaje era brutal. La tierra prometida a los hijos de Judá estaría marcada para siempre con el nombre que más dolor les había causado. El nombre de Judea desapareció de los mapas, pero la memoria de Judea nunca desapareció. Permaneció en las Escrituras, en las oraciones del exilio y en la esperanza de todo judío que, a pesar de la distancia, repetía una y otra vez: «Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza». Así comenzó la gran diáspora, un exilio que duraría casi 2000 años. Los judíos quedaron sin tierra ni sin templo, pero con la fe de que algún día regresarían, porque así estaba escrito. Sí, desde Moisés hasta los profetas, Dios advirtió a Israel que si abandonaban su pacto, serían arrancados de la tierra y esparcidos entre las naciones. Pero la dispersión no era el final del plan de Dios, sino una dolorosa y anunciada parte de él. Hoy en día el conflicto continúa, y ahora muchos países están reconociendo al Estado palestino. Pero aunque el conflicto entre Israel y Palestina aparece en todas las noticias desde hace meses, aquí no vamos a dar opiniones políticas ni a hablar de lo que dicen los gobiernos. En este canal solo hablamos de lo que para nosotros es la única verdad, la Biblia. Y en la Biblia el final también está escrito, porque Dios no solo le mostró a Ezequiel mapa profético de Israel en el Valle de los Huesos Secos. Justo después, Ezequiel recibió otra revelación. Inmediatamente después de ver a su pueblo volver a la vida, el profeta tuvo una visión aterradora, una visión que conecta el renacimiento de Israel con el fin de los tiempos. La Biblia nos habla de un tiempo futuro, un tiempo llamado en los postreros días. Israel está de vuelta. Después de siglos de exilio, el pueblo ha regresado a su tierra, reunido de entre todas las naciones. Un pueblo que vive en paz en su tierra, un pueblo que, según la profecía, habita sin muros, sin cerrojos ni puertas. Y de repente, Ezequiel vio surgir desde el norte un misterioso líder llamado Gogo, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, que convencía y se aliaba con varias naciones hasta reunir un ejército colosal. Y los nombres que aparecen en esa coalición no son simbólicos, son reales, y la Biblia los menciona uno por uno. Persia, la actual Irán; Cus, la actual Sudán; Fut, la actual Libia; Gomer y Togarma, la actual Turquía. Y esto es muy importante. Cuando Ezequiel menciona a Gomer y la casa de Togarma en los confines del norte, muchos intérpretes señalan una referencia a Turquía y por extensión a los territorios que controlaba, entre ellos Palestina bajo los otomanos. Como hemos visto, la región que hoy conocemos como Palestina estuvo bajo el Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía, por más de 400 años. Entonces, aunque Palestina como tal no aparece en la lista de naciones, su tierra sí formaba parte de aquel dominio turco. Uno de los protagonistas de la coalición de Gog y Ezequiel vio cómo esta alianza masiva, nunca antes vista, marcha como nube que cubre la tierra, una fuerza militar que parece imparable. Pero aquí es donde la historia da un giro desconcertante. La Biblia dice que es Dios mismo quien los atrae. Le dice a Gog: «Yo pondré garfios en tus quijadas», como si lo estuviera arrastrando a la batalla en contra de su voluntad. Pero, ¿por qué Dios traería a este enemigo devastador contra su propio pueblo? Justo cuando Israel parece perdido, de repente se revela la verdadera razón.
El ataque no era para destruir a Israel, sino para traer a sus enemigos a una trampa. Entonces, Dios interviene. Un gran terremoto sacude la tierra de Israel con una violencia nunca vista. El pánico se apodera del ejército invasor y en la confusión los soldados se atacan unos a otros y de repente las montañas se derrumban y cae el juicio desde el cielo. Pestilencia, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. No es una batalla, es una ejecución divina. La victoria es total. Los ejércitos de Gog son aniquilados en los montes de Israel. La matanza es tan grande que el escenario se vuelve macabro. Dios prepara un banquete fúnebre, pero no para los hombres. Las aves de rapiña y las bestias del campo son invitadas a devorar los cadáveres de los caídos. La tragedia es monumental. Israel tardará 7 meses en enterrar a todos los muertos para purificar la tierra. Incluso se creará un lugar específico para las tumbas. Un valle que será llamado Hamon Go, que significa multitud de Gog. Pero lo más impactante es esto. Israel no se defiende, no necesita hacerlo, porque será Dios quien los defienda. Y seré engrandecido y santificado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor. El mensaje es claro. No hay duda de quién ha ganado esta guerra. Todas las naciones lo saben. Y no fue el ejército de Israel, fue la mano de Dios para Israel. Esta es la lección final. Comprenden que su exilio pasado fue un juicio justo por su desobediencia, pero que su restauración actual es definitiva. Y por la gracia de Dios, Él promete, no esconderé más de ellos mi rostro. Esta guerra marca un punto de quiebre en la historia. El nombre de Dios es vindicado y glorificado ante el mundo entero. Este es el destino bíblico de Palestina y de todas las naciones que se levanten contra Israel, que ya profetizó Zacarías. Todos los que se la cargaren serán despedazados. En palabras de hoy día, Jerusalén será como una carga imposible de soportar para las naciones. Todo imperio o pueblo que intente dominarla, dividirla o destruirla, terminará quebrado y derrotado. En los últimos días, Jerusalén no será una ciudad más en el mapa. Será una piedra inmensa, imposible de mover, puesta por Dios en medio de las naciones, y todas las naciones que se levanten contra ella se desgarrarán bajo su peso, y aunque el mundo entero se una contra ella, Jerusalén permanecerá, porque la tierra prometida no le pertenece a los hombres, sino a Dios. Esta es la verdad que pocos entienden. Los hombres pueden pelear por Jerusalén, pero solo Dios decide su destino. Desde el principio el Señor declaró, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Jerusalén es el corazón de ese pacto eterno. No pertenece a reyes, ni a imperios, ni a pasajeras. Pertenece al que la escogió desde la eternidad. Allí puso Dios su nombre. He elegido a Jerusalén para que en ella esté mi nombre. No importa el conflicto que salga por las noticias. Jerusalén no está en manos de imperios ni de políticos, sino en las manos de Dios. Es su tierra, su herencia, el escenario de su pacto eterno. Y aunque el mundo entero se una contra ella, Jerusalén permanecerá porque pertenece al Señor de los ejércitos. Pero todo este conflicto que vemos hoy con Gog, Magog y las naciones rodeando a Israel es solo el capítulo final de una historia que empezó hace miles de años y que la Biblia describe con increíbles revelaciones. Las tensiones en Oriente Medio no son solo políticas, tienen una raíz espiritual mucho más profunda que explica por qué el odio ha perdurado a través de los siglos. Para entender el origen de esta guerra, tienes que ver el video que aparece ahora en pantalla sobre el origen bíblico del conflicto entre judíos y árabes. En él verás cómo la rivalidad entre dos hombres, Ismael y Jacob, y la angustia de sus madres, encendió una enemistad que la Biblia predijo que duraría hasta el final de los tiempos.
Y sobre todo entenderás por qué las naciones árabes y el pueblo judío están destinados a enfrentarse y cuál es la única solución que la Biblia ofrece para este conflicto milenario. Haz clic en la pantalla. Es la pieza que te falta para entenderlo todo. Durante casi 2000 años, las palabras de Ezequiel parecían imposibles de cumplir. Israel vivió por siglos entre naciones extrañas donde fueron perseguidos, expulsados y masacrados. La diáspora llevó a los judíos a todos los rincones del mundo: Europa, Mesopotamia, Persia, África o Asia, donde encontraron dolor y oscuridad. En la Edad Media sufrieron expulsiones masivas en Inglaterra, Francia y España. Durante las cruzadas, miles de judíos fueron asesinados en Europa Central. En el siglo XX, la tragedia culminó con el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron exterminados. Pero el pueblo de Dios nunca perdió la esperanza. Creyeron que un día volverían a la tierra prometida, que el Señor cumpliría su palabra. A lo largo de 2000 años, mantuvieron viva su fe, sus tradiciones y la promesa transmitida de generación en generación de que Israel volvería a levantarse. Mientras tanto, ¿qué pasó en esos 2000 años en la tierra que ahora aparecía en el mapa como Palestina? En la recién creada Siria-Palestina, el emperador Adriano fusionó la región administrativamente con la gran provincia de Siria y nunca volvió a ser llamada Judea. Durante casi 500 años, ese nombre se mantuvo bajo control romano y bizantino, hasta que el califa Umar ibn al-Jattab, segundo sucesor de Mahoma, conquistó Jerusalén y Palestina, que pasó al dominio islámico. Bajo dominio islámico, la ciudad fue considerada un lugar sagrado porque la tradición musulmana afirma que Mahoma ascendió al cielo desde allí en su viaje nocturno. En el monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo, los musulmanes levantaron el santuario llamado Cúpula de la Roca. Poco después se construyó la mezquita de Al-Aqsa, convirtiendo a Jerusalén en la tercera ciudad santa del Islam después de la Meca y Medina. Más tarde, Palestina cayó bajo dominio de distintas potencias islámicas. En 1099, los cruzados europeos conquistaron Jerusalén y fundaron el Reino Latino de Jerusalén. Fue un periodo brutal en el que miles de musulmanes y judíos fueron masacrados. Menos de 100 años después, el líder musulmán Saladino reconquistó Jerusalén y la ciudad santa volvió al control islámico. En 1517, el sultán otomano Selim I conquistó Jerusalén y anexó Palestina al Imperio Otomano. Durante casi 400 años, Palestina fue gobernada desde Estambul, y aunque siguió siendo importante espiritualmente, la ciudad cayó en el abandono. En 1896, Theodor Herzl publicó El Estado Judío y organizó el primer congreso sionista en Suiza, proclamando la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, su tierra ancestral. Miles de judíos comenzaron a emigrar, especialmente desde Rusia y Europa Oriental, y compraron tierras en Palestina. Allí fundaron asentamientos agrícolas donde trabajaban la tierra en comunidad. Palestina seguía bajo control del Imperio Otomano, pero en la Primera Guerra Mundial los otomanos se aliaron con Alemania y fueron derrotados por los británicos. En diciembre de 1917, el general británico Edmund Allenby entró a pie en Jerusalén y puso fin a 400 años de dominio turco. Ese mismo año, el gobierno británico publicó la Declaración Balfour, apoyando la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Este documento fue clave porque por primera vez una gran potencia mundial reconocía oficialmente el derecho de los judíos a regresar a su tierra ancestral. En esos años, miles de judíos siguieron emigrando, sobre todo huyendo de persecuciones en Europa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo conoció el Holocausto. 6 millones de judíos asesinados. Se consideró urgente un hogar seguro donde no pudieran volver a ser perseguidos.
Gran Bretaña llevó el asunto a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. La ONU aprobó un plan de partición para dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Los judíos aceptaron el plan. Los árabes lo rechazaron porque no querían un estado judío en ninguna parte de Palestina. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó en Tel Aviv: "El Estado de Israel ha nacido". Israel fue declarado hogar nacional del pueblo judío, y el pueblo disperso por casi 2000 años regresó a su tierra. El nombre de Israel volvió a aparecer en los mapas de los que había sido borrado. Muchos interpretaron que la profecía de Ezequiel se activaba. Tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones y los traeré a su tierra. En pocos años, millones de judíos regresaron desde más de 100 países: Estados Unidos, Etiopía, Rusia, Argentina, Alemania. Personas de lenguas diversas que nunca habían pisado Jerusalén regresaron y los huesos volvieron a unirse. Al día siguiente del nacimiento del Estado, 5 ejércitos árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, atacaron con el objetivo de arrojar a los judíos al mar. Israel apenas tenía ejército. Los países árabes sumaban decenas de miles de soldados con tanques, artillería y aviones. Contra pronóstico, Israel resistió, ganó y expandió su territorio más allá del plan de la ONU. Israel pasó a controlar casi el 80% de la Palestina histórica. Jordania ocupó Cisjordania y Jerusalén Oriental. Egipto controló la Franja de Gaza. Paralelamente, se produjo una tragedia. 800.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados y se convirtieron en refugiados en países vecinos y en partes de su propia tierra. Nació así el problema de los refugiados palestinos, una herida abierta que hasta hoy clama por solución. En 1967, ante la amenaza de los vecinos árabes, Israel lanzó un ataque preventivo que destruyó en horas gran parte de la fuerza aérea egipcia en tierra. La Guerra de los 6 días duró solo 6 jornadas y cambió el mapa de la región. Israel tomó el Sinaí, Gaza, Cisjordania y los altos del Golán. Jerusalén quedó reunificada bajo control israelí por primera vez en 2 milenios. En 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa en Yom Kippur. Israel estuvo al borde del colapso. Una contraofensiva israelí repelió a los invasores y el país prevaleció. Llegaron los acuerdos de Camp David. Egipto reconoció a Israel e Israel devolvió la península del Sinaí. El precio político fue alto. El líder egipcio fue asesinado por extremistas. Siguió una etapa de atentados suicidas en Israel y operaciones militares en ciudades palestinas. Israel construyó un muro de seguridad para separarse físicamente de Cisjordania. En 2005, Israel se retiró completamente de la Franja de Gaza, evacuando colonos y ejército. Lejos de traer paz, Hamás tomó el control de Gaza por la fuerza y la zona se convirtió en base de lanzamiento de cohetes contra Israel. Se desató un ciclo repetitivo de violencia: plomo fundido, margen protector y otros, con miles de muertos, gran destrucción en Gaza y una tensión persistente. Antes de entrar a la tierra prometida en las llanuras de Moab, Moisés le recordó a su pueblo: "Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra". Y no solo eso, Dios se lo recordó durante siglos a través de los profetas. El profeta Jeremías dijo: "Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe". Y el profeta Oseas: "Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones". Pero Israel continuó rompiendo el pacto, así que Dios levantó un profeta para revelar no solo lo que enfrentarían por su idolatría, también un mapa profético completo
del destino de Israel, su caída, su renacer y su restauración en los últimos días. Fue el profeta Ezequiel, y Dios también advirtió a su pueblo a través de él: te esparciré por las naciones y te dispersaré por las tierras, y haré que tu inmundicia se consuma en ti. Pero Dios reveló a Ezequiel algo que nadie había visto: el reloj profético de todas las etapas que enfrentaría el pueblo de Israel hasta su final. La mano del Señor vino sobre Ezequiel y el Espíritu lo llevó a un lugar desolador, un valle extenso, silencioso y árido, y cubierto de huesos, miles de huesos secos fragmentados por el sol y el tiempo. Ezequiel tuvo que caminar entre ellos mientras crujían bajo sus pies. La escena era clara: el valle era Israel, destruido, exiliado, los restos de un pueblo olvidado. Pero entonces Dios le hizo una pregunta inquietante: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel miró a su alrededor. La lógica decía que no, pero Ezequiel sabía que el Señor podía hacer lo imposible, así que respondió con humildad: «Señor, solo tú lo sabes». Entonces Dios le dio una orden extraña: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová». Ezequiel obedeció. Se posicionó frente a aquel mar de muerte, y cuando empezó a hablar, de repente el suelo comenzó a temblar. Primero se escuchó un murmullo, pero en segundos aquel murmullo se transformó en un estruendo que retumbó en todo el valle. El suelo tembló y los huesos comenzaron a moverse. Se arrastraban unos hacia otros como si obedecieran un llamado invisible. Los huesos se buscaban entre sí y se unían hueso con hueso, encajando perfectamente. Columna con vértebras, fémur con cadera, costillas y cráneos. El valle entero resonaba como un ejército de esqueletos en marcha, y de pronto los esqueletos comenzaron a cubrirse. Primero los tendones los ataron con fuerza, luego apareció la carne y finalmente la piel se extendió como un manto sobre cada cuerpo. Lo que un instante antes había sido un desierto de muerte, ahora era un valle lleno de cuerpos humanos completos, pero estaban muertos de pie, inmóviles, sin aliento. Formaban un ejército silencioso de cadáveres. Entonces Dios habló de nuevo y le ordenó a Ezequiel hacer algo más profundo. «Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán». Ezequiel obedeció, y cuando pronunció las palabras que Dios le había dado, y de repente se levantó el viento, pero no era aire común, era el Roaj, el aliento eterno de Dios, el mismo que sopló sobre Adán y convirtió polvo en hombre. Ese soplo descendió sobre el valle. De repente los cuerpos comenzaron a respirar. El silencio de la muerte se rompió con miles de inhalaciones al unísono. Los ojos vacíos se abrieron y las manos que habían sido polvo se alzaron. Delante de Ezequiel se levantó un ejército, un símbolo viviente del renacer de Israel, un pueblo que estaba muerto, pero que Dios resucitó. Esta visión del Valle de los Huesos es tan importante que Dios no dejó su explicación a la interpretación. El Señor reveló con claridad su verdadero significado en estos 4 versículos. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. En este versículo, Dios nos deja claro que los huesos secos son el pueblo de Israel, un pueblo reducido a polvo, sin vida, al que ya no le queda esperanza para levantarse. Una nación extinguida. Dios continúa diciendo: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. En este segundo versículo, Dios le dice a Israel que aunque se vean muertos como pueblo, Él mismo abrirá sus sepulcros. Esos sepulcros no son tumbas físicas, sino las naciones en las que Israel estuvo enterrado como pueblo.
Babilonia, Roma, Europa, todos los lugares de su diáspora, pero Dios promete sacarlos de ese exilio, reunirlos de entre los pueblos y llevarlos de regreso a su tierra. Este versículo es la promesa de la resurrección nacional. Aunque Israel había sido borrado de la historia, Dios lo volvería a levantar y les devolvería a vivir en su tierra. Y el Señor continuó diciendo: «Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío». Este versículo es la clave de toda la visión. Dios nos está diciendo que cuando el pueblo disperso por milenios vuelva a su tierra, será la prueba viva de que Él es real, soberano y fiel a su pacto. El mundo podrá pensar que es casualidad histórica, que son decisiones políticas o que es la fuerza de un pueblo resiliente, pero Israel reconocerá que su Dios nunca los abandonó. Este versículo es impactante porque nos muestra que la restauración de Israel no es solo para devolverles una tierra, sino para revelar al mundo quién es Dios. Pero el Señor nos dio último versículo, que es la cumbre de toda la visión. «Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová». Este es el punto más alto de la visión. Dios no solo promete que Israel volverá a su tierra, sino que asegura algo mayor. Su espíritu estará dentro de ellos. Eso significa que no vivirán solo como una nación restaurada en lo político y geográfico, sino como un pueblo con la presencia de Dios, habitando en medio de ellos. El Espíritu Santo dará vida a la nación y su regreso a la tierra prometida será la prueba irrefutable de que Dios cumple lo que promete. Es la declaración de que la historia de Israel no es casualidad ni fruto de la política, ni de la fuerza humana. Todo lo que ocurrió, la dispersión, el exilio, el regreso, fue porque Dios lo dijo primero y Dios lo cumplió. Estos 4 versículos son el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Israel. Y por esto el pueblo judío mantuvo su esperanza.